Y sí, yo también fui de las que pensaba que ser fuerte era cargar con todo, ser fuerte era demostrarle a todo el mundo que sí era capaz. Creía que ser fuerte era hablar con autoridad, con voz alta. Y descubrí que eso no era carácter, era desorden interno. Belleza, bienvenida a un videito más, Sembrando Semillas de Conciencia. Mi nombre es Joa Rivera, como siempre estoy aquí aportándote valor con contenido diario, esta vez enfocándonos en la Biblia, exactamente en el libro de Proverbios. Hoy vamos a hablar del capítulo 15, que es un capítulo súper confrontativo y que quiero hoy integrarlo a mi historia de cómo pasé de ser una mujer súper masculina, la que cargaba con todo, la que resolvía todo, ahora pasar a ser una mujer virtuosa, que básicamente es una mujer que no ha perdido fuerza, liderazgo, pero que se permite recibir con sabiduría. Y es que mezclar esto ha sido un trabajo que sigo haciendo, no soy perfecta, pero sí he aprendido, digámoslo, que a integrarlo mucho más en mi vida debido a las pruebas que Dios me ha permitido vivir, porque no es que él me haya obligado, yo le he pedido que forme en mí esta mujer para entregársela al servicio del mundo, para poder ayudar a tantas mujeres que hoy se encuentran atrapadas en cargas y cargas y cargas debido a que sienten que si no dejan de hacer lo que están haciendo, nadie lo va a hacer por ellas. Y yo logré escapar de ese sistema y hoy puedo vivir en total libertad, en total merecimiento. Aún sigo construyéndome, pero ya tengo bases sólidas y fuertes que puedo entregarte a través de este contenido y poderte ayudar a ti también usar estas herramientas y liberarte de tantas cargas que hasta hoy has creado, porque de verdad que es demasiado fuerte y confrontativo creer que ser la mujer empoderada es bueno cuando en realidad es un disfraz donde no hay fe, donde no hay orden interno, donde no hay límites sanos, donde no hay amor propio. Así que belleza, quédate hasta el final. Acá tengo algunos puntos que no quiero que se me vayan. Siempre trato de tener mis apuntes aquí en mi computadora. O sea, yo soy, mira, orden, orden. Realmente me di cuenta que aunque he sido una mujer muy ordenada toda mi vida, solté esa estructura cuando empecé a integrar mi vida en relación con Dios, pero nuevamente me volvió a llamar a este orden y me mostró los extremos para ahora ayudarme a verlo desde una perspectiva más sagrada y no tan exteriorizada como nos enseñan todo a través del mundo, ¿no? Y más hoy en día en las redes sociales. Así que estaré citando algunos versículos de este capítulo 15 de Proverbios para que te quedes hasta el final del video. Siempre digo que no es casualidad que estés acá, hay algo para ti, hay un mensaje, hay una respuesta, tal vez hay algo por ahí que está resonando últimamente contigo, tal vez ya estás despertando, Dios te está llamando a algo y este puede ser el video que puede ayudarte a darle luz y claridad al camino que estás comenzando hoy. Y quiero citar a Proverbios 15:1 que dice: la respuesta suave calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Y yo era esa palabra áspera. O sea, realmente todo empezó cuando perdí a mi mamá. Bueno, no la perdí en realidad. Se fue en el mundo físico, pero sigue viviendo en mí. Y creo que ahí fue donde comenzó esa carga, ¿no? La primera carga, primero de cargar con la responsabilidad de mí misma, siendo una niña de 14 años, adicional de cargar las emociones de mi hermano, siendo el mayor, fue más afectado en la muerte de mi mamá, entonces como que tuve que asumir esa carga de valentía, ¿no? De si podemos, de no estés triste y mejor yo no estoy triste porque él ya está triste y los dos tristes, como que puro caos, así que tengo que ser yo la fuerte. Y ahí fue cuando empecé a cargar no solo la provisión hacia mí, física, material, emocional, sino también la de mi hermano, porque realmente él emocionalmente se apoyó mucho en mí. Y ahí empezó, digamos que la primera carga. Eso claramente me llevó a repetir patrones que a veces llevamos como una especie de fidelidad hacia nuestros padres y empecé a traer relaciones que eran inferior a mí en el sentido de poder, digámoslo así, que yo generaba más ingresos, yo era más capaz, más visionaria, más resolutiva, entonces siempre era la de la iniciativa, la que resolvía y inconscientemente todo esto de verdad lo hacemos sin querer, atraía a ese tipo de hombres que dependieran de mí porque no quería volverme a quedar sola, tenía miedo al abandono porque experimenté de cierto modo la muerte de mi mamá, fue como un abandono para mí. Entonces mi miedo
se disfraza de poder, de autoridad, de control y de dependencia emocional, donde empiezo a traer ese tipo de relaciones donde yo debía gobernar, yo debía tener el poder. ¿Para qué? Para que nada se me saliera del control, ¿verdad? Y claro, si yo no sentía ese control, me sentía como desnuda, me hago entender, era como la forma de yo sentir que valía, sentir que era importante. Y lastimosamente esa carga y esa provisión y esa dependencia emocional me llevó a sentirme vista únicamente por mis logros, por mis acciones. Cosa que le pasa hoy en día a muchas mujeres, y coméntame acá si a ti te está pasando lo mismo, sientes que si no haces, no vales, que si no haces, el mundo se viene abajo, y es porque te enseñaste a ser vista a través de tus acciones. En mi caso, empecé a obtener logros, títulos, ascensos en mi trabajo, compré mis inmuebles, compraba carro último del año, andaba siempre con dinero porque me di cuenta inconscientemente que esa era la forma de llamar la atención de la gente. Antes me sentía muy ignorada y luego a través de eso como que la gente me veía por lo que tenía. Entonces como que empecé a ser esa mujer empoderada, todo lo puedo. Y cuando alguien intentaba ayudarme o darme algo, me ofendía porque sentía que no necesitaba de nadie y que recibir me hacía débil. O sea, todo eso te lo estoy diciendo ya desde la conciencia de haberlo visto hoy. Tal vez tú lo estás viviendo y no lo habías visto y ahora, gracias a esto, lo estás viendo. Entonces, claro, era un tono súper defensivo, donde yo me comportaba como odiosa con el mundo, porque era como a mí nadie me tiene que dar, yo puedo. Entonces, asimismo, seguía atrayendo a esos hombres princesos, pero no porque ellos estuvieran mal, realmente atraía esa parte mía que no quería aceptar, ¿no? Atraía eso opuesto, como el típico hombre que es sostenido, que es más relajado. Yo era lo contrario, el control, la visión, el dinero, el hacer, el hacer, el hacer. Entonces fíjate cómo Dios realmente pone a las personas en tu vida como un reflejo de eso que tú no quieres aceptar de ti, pero que Dios quiere que salga y sueltes eso porque te está mortificando internamente, o sea, está reprimiendo mucho en ti. Y no es que yo fuera mala por eso, o sea, realmente actuaba desde la supervivencia. Fue lo que aprendí a hacer desde mi modo supervivencia desde mis 14 años y tal vez tú hoy manipulas, mientes, controlas, pero no porque seas mala, es porque aprendiste a vivir así, es tu forma de sobrevivir. Y obviamente todo eso empezó a generar un cansancio. Y me sentía exhausta, sentía que entre más hacía más me cansaba y yo, pero siento que tengo que hacer porque así es como ayudo, apoyo, porque también entra como dentro de nosotras un estado de generosidad, ¿no? Como que sentimos que tenemos que ayudar a los demás, como que sentimos que los demás no pueden sin nosotras. Entonces eso genera una doble carga porque ahora no solo sobrevivimos para nosotras, sino para los demás. Llámale hijos, padres, hermanos, pareja. Y realmente ese cansancio lo único que hace es seguir reflejando una herida, pero yo descubrí, y esto es súper importante que lo resaltes, y es que el problema no era el cansancio ni era el control. Ya te voy a decir cuál era, porque a veces como que decimos, bueno, pero suelta el control, pero ajá, ¿cómo lo suelto? Sí, pero estás cansada porque estás haciendo mucho, tienes que vivir desde el ser, desde tu propia identidad, ajá, pero ¿cómo hago eso? A veces creemos que ese es el problema, pero el problema, ese es apenas un resultado más del problema. Y ya te voy a decir, luego que te termine de citar acá otro versículo, cuál fue verdaderamente el problema real que cuando lo vi lo pude cambiar, porque ya me permitió ver con facilidad qué decisiones tomar y esas decisiones me llevaron a una acción más profunda. Proverbios 15:4 dice, la lengua impasible es árbol de vida. Cuando una mujer, digámoslo así, tiene un trauma como el que yo tuve, ese estado de supervivencia, y logra verlo y logra transformarlo, sanarlo, liberarlo, como lo quieras llamar, su boca cambia. Entonces, ¿qué pasa? La lengua apacible es árbol de vida, es decir, que todo lo que yo estaba formando y lo que tú hoy estás formando, estás construyendo, haz de cuenta que un árbol, pero ese árbol no va a dar buenos frutos porque internamente tú no estás bien contigo misma. Tu relación contigo, que es tu relación con Dios, porque Dios habita dentro de ti, tienen que estar muy sanos y muy en fe, en certeza, en amor, en armonía para que ese árbol crezca sano y dé cosas sanas. Pero si la semilla ya se sembró desde un estado de carencia, de miedo, de supervivencia, pues eso no va a estar bien. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este versículo.
no puede haber nada fuera bueno si no lo está bueno, si no está bueno adentro. ¿Y qué es lo bueno para nuestra vida? Dios. Dios es el bien mayor. Realmente ese es el significado de Dios. El bien supremo, el entender que Él es el principio de absolutamente todo. Entonces, para decirte cuál fue el problema que descubrí, tuve primero que comprender que Dios era el principio, es el principio de todo y que yo le debía respeto, o sea, admiración, lo que llamamos como temer a Dios, no tenerle miedo, sino temerle es aceptarlo como el principio de todo, para no enredarte mucho. Y ahí cuando comprendí eso, logré algo que antes no había logrado y era ya ver el mundo, pero no desde la defensiva, sino desde un estado de compasión y autorresponsabilidad, porque cuando dije miércoles, o sea, si Dios es el principio de todo, entonces el control ya no me pertenece. No es el problema el control. Principalmente es entender que hay una autoridad mayor que mueve todo. Entonces, ¿por qué me estoy cargando algo yo que no es mi trabajo cargar? Si esto debe ser trabajado es por Dios, pero ¿qué parte tengo que hacer yo? Porque claramente debo trabajar yo en algo. Entonces, realmente el problema y lo que transformó todo cuando lo vi fue el que yo no sabía poner límites. O sea, belleza, te lo repito, el problema no es el control ni el cansancio. El problema es la falta de límites. Claramente yo atraía a mi vida personas que chupaban mi energía, obviamente no de malo, sino porque yo generaba eso, o sea, yo me validaba por mis acciones y por lo que les daba y obviamente esa gente se acercaba a mí con ese interés. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué atraes a tu vida ese tipo de personas, de relaciones, de más trabajo y de más hacer? Porque no has aprendido a poner límites. Y para poner esos límites afuera, primero los debes poner internamente. Entonces, eso me cambió totalmente porque ahí ya se ejecutó dentro de mí una luz y un plan. Yo dije, ok, ¿y cómo aprendo a poner límites? Entonces, claramente acudí a mentores, a guías, acompañamiento, principalmente a Dios, me rendí ante Él y Dios empezó a mostrarme dónde poner límites. Empecé a escuchar la voz de mi conciencia y empecé a aplicar eso, aplicar, 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 aplicar. Y ya pasaba que, digamos, discutía yo con X personas que todavía hacían parte, porque tú no vas a soltar una relación o cerrar un ciclo hasta que no lo hagas desde el amor. O sea, no es desde el huir, porque yo huía. ¿Qué pasó? Ya no había caos en las discusiones, ya como que yo sentía era paz, ya como que yo no quería tener la razón, ya empecé a experimentar relaciones más maduras, como que atraía, no me refiero solo a amorosas, ¿no? Sino como a personas que llegaban a mi vida con un estado de conciencia diferente, más compasivo, como que yo podía ser más yo. Ya no había tanto agotamiento emocional, pasaban cosas difíciles en mi vida que antiguamente me habían derrumbado, pero ya no me derrumbaban. Empecé a fortalecer mi físico, ya no procrastinaba ir al gimnasio, ya me dominaba más con la comida, pero por lo mismo, porque empecé a integrar esos límites en mí y me era más fácil ponerlos afuera, o sea, mis estándares, mi valor como mujer, a medida que puse límites, empezó a aumentar mi valor como mujer. Y eso empezó a hacer que toda mi realidad cambiara. ¿Por qué? Porque había claridad espiritual, porque ya no era solo del mundo, ya estaba siendo de Dios, que es lo que Dios quiere, llevarnos a Él. Y eso empezó también a generar más influencia hacia las personas. Yo siempre he trabajado con redes sociales, pero nunca había tenido tanta influencia como ahora, pero por lo mismo, porque no podía traer algo que yo no me daba a mí primero. Así que belleza, realmente el poner límites lo cambió todo, lo cambió absolutamente todo. Y yo sé que no es fácil hacerlo sola, o sea, yo intenté hacerlo sola y fue muy difícil, por eso pedí ayuda, tuve un guía, Dios puso un guía en mi camino que me acercó a Él y ahora yo soy guía para muchas mujeres, ahora Dios me usa como instrumento para acompañar a estas mujeres a saber cómo poner los límites, trabajar en ellas para fortalecer su valor, su autoestima y ya dejar de cargarse todo, porque cuando pones límites se van las cargas. Esto es demasiado poderoso y aquí quiero hacerte unas preguntas muy confrontativas que te van a ayudar a iniciar este proceso, porque aquí no quiero hablarte solo superficialmente, quiero también ayudarte a que inicies este proceso de soltar el control y de poder conectar con tu femenino, que es donde está el merecimiento. Y la pregunta es, ¿tu tono viene de seguridad o de miedo? Cuando tú hablas, cuando tú te expresas, ¿sientes miedo o sientes seguridad al hablar? ¿Te sientes
segura de ti misma, porque una mujer masculina tiende a caer mucho en la seguridad, entonces como yo puedo, pero realmente esa seguridad superficial está tapando un miedo. ¿Y cómo te das cuenta si lo estás haciendo desde el miedo, si tu ego te está engañando? Es por la paz que sientes al hablar de ti, porque sientes que puedes ser tú donde quiera que vayas. Y en especial cuando nadie te está viendo, cómo te sientes, cómo te comportas, cómo te dominas, o todavía haces cosas que no harías delante de los demás. Y eso deja mucho que decir. Otra pregunta es, ¿hablas fuerte porque estás en paz o porque estás defendiendo algo? Ahí nos damos cuenta que es mucho mejor tener paz que tener la razón. Cuando tú quieres defender tu voz, cuando quieres defender tus opiniones, tus ideologías, ahí hay mucho ego, porque cuando una persona es sabia, cuando una mujer es virtuosa, no busca defender nada. Está tan convencida de lo que es y de lo que conoce hasta el momento de experimentado que ya con eso le basta, porque solo le interesa agradar a Dios, no le interesa agradar al mundo. Y eso me pasó por mucho tiempo, o sea, yo quería confrontar, tener la razón, decir algo más intelectual de lo que decían los demás y me harté de eso, o sea, ya ahora hay solo humildad en mí. Obviamente tengo ego, como cualquier ser humano, y mientras sea humana voy a tener, pero ya me regulo ante eso, me aprendí a autodominar. Me cacho cuando de pronto estoy entrando en esos estados de egocentrismo y me bajo a yo misma, a mí misma me bajo el volumen y como, ¿qué hubo? ¿Qué estás haciendo? Aquí no tienes que entrar en ese punto. Así que esto te va a ayudar mucho a determinar cómo están tus límites contigo misma, porque acuérdate que los límites afuera son una proyección de los límites adentro. ¿Tú sientes, belleza, que tu boca edifica o intimida? Y esta pregunta es demasiado confrontativa porque yo en lo personal sentía que intimidaba mucho y eso hacía que las personas no fueran honestas conmigo, pero por lo mismo, porque yo no era honesta conmigo, porque yo quería provocar miedo, provocar autoridad y eso es un estado de desconfianza y esa desconfianza se produce de la falta de honestidad con uno mismo, de hablar solo con la verdad, entonces buscas tapar. El yo soy fuerte en vez de aceptar que eres vulnerable. El yo puedo sola en vez de aceptar que quieres recibir ayuda y que te gustaría ser proveída y sostenida. Así que belleza, estas tres preguntas, si te las haces y te las tomas en serio, te van a ayudar mucho a integrar la situación en la que te encuentras y ayudarte a poner los límites primero adentro. Si no sabes cómo hacerlo, te invito totalmente gratis a una presala que tengo en WhatsApp, donde habemos más de 60 mujeres trabajando en nosotras, donde te entrego gratuitamente herramientas todos los días. Adicional, te invito a que te suscribas a este canal, porque si te comprometes contigo a ver un video diario, vas a aprender a poner esos límites y vas a ser una mujer libre en menos de 21 días si ves un video todos los días, uno a la vez, intégralo, estudialo en ti, toma nota, pregúntate, haz los ejercicios que yo pongo y, y prepárate porque Dios te está llamando hoy a través de este video. Tengo acá una frase que quiero dejarte para cerrar este video y es que el orden espiritual empieza en la boca porque la boca revela el corazón. Belleza, realmente todo lo que hablamos es una expresión de cómo pensamos y ese pensamiento y esa palabra están conectadas a una emoción o un sentimiento. Y yo creo que tú puedes sentir la convicción con la que yo te hablo, puedes sentir paz. Tal vez si no puedes sentir eso es porque hay algo que todavía hay que trabajar en ti, tal vez tu ego está ahí eh, aferrándose a lo conocido y no queriendo renacer, pero todo en su momento siempre usa la oración, conéctate a Dios, ríndete ante Él, entrégale el control. Yo lo tuve que hacer, yo le dije, Señor, ya estoy cansada de bajarme yo en la luna, de ser la mujer empoderada, la que todo lo puede, ya me lo demostré que sí, pero hoy quiero invitarte a ti a que me quites estas cargas porque ser una mujer empoderada pesa mucho y yo no quiero esto. Yo sé que hay algo más grande para mí, así que ayúdame y fui ayudada y ahora me dijo ayuda a otras mujeres. Así que belleza, estás súper invitada a unirte a la presala, link aquí abajo en la descripción. Suscríbete para que te llegue la notificación del video que estaré subiendo mañana. Y si quieres hablar conmigo en persona, que conozca tu historia, también aquí abajo te dejo mi link de WhatsApp privado. Coméntame la palabra mentoría para saber de qué quieres hablar y charlamos, hacemos tal vez una llamada, una conversación por WhatsApp, bueno, lo que Dios nos diga hacer en ese momento. Así que te envío un beso gigante y gracias por llegar hasta aquí.